Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa, nuestro Building Web 3, en un episodio más, llegando al final de este 2023, y creo que era el momento exacto para invitar de nuevo a Luis Carbajo, CEO de Votum. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Xavi, la verdad es que muy bien. ¿Cómo vas? Estoy contento porque además lo estábamos pensando ahora, ¿no? Antes, cuando iniciamos este programa, este espacio para poder traer gente influyente del ecosistema, gente que está actualmente construyendo y aportando su granito de arena en este ecosistema Web3, iniciamos el programa contigo. Me acuerdo que hicimos un primer directo de un AMA para Bien. conectar un poco la comunidad con la última actualidad, y para cerrar el año creo que era esencial poderte traer de nuevo al programa para contarnos justamente lo que veis, un resumen de 2023 y sobre todo unos objetivos y la prosperidad de Votum y nuestra comunidad de cara a 2024. Luis, creo que no hace falta muchas presentaciones, CEO de Votum, llevas todo el equipo en las oficinas donde te encuentras ahora mismo. Me gustaría preguntarte un poco por este análisis en el que nos vamos a meter un poco de 2023 y también conocer un poco qué se está cociendo en las oficinas que vemos detrás para este 2024. Me gustaría preguntar primero, Luis, el cierre del año, ¿no? ¿Cómo has visto desde tu punto de vista quizás más personal este 2023 en Votum? Bueno, ha sido una verdadera locura, llena de satisfacciones. Cuando me estabas preguntando un resumen del 2023, yo decía, ¿y por dónde empiezo? Pasan tantas cosas en este mundo, ¿no? Que cada mes es como una aventura. Pero a ver, el 2023 para nosotros súper positivo. Sí que es verdad que al principio del año había un sentimiento ya a nivel de mercado e industria como bastante pesado, ¿no? Veníamos ya entrando en un bear market brutal y la gente pues tenía pues eso, una sensación de que las cosas estaban siendo difíciles o iban a ser difíciles durante todo el año y así lo han sido. Pero para nosotros yo creo que ha sido un punto de inflexión muy positivo. Empezamos el año con mucha fuerza, nos había seleccionado, o nos seleccionó, vamos, Binance para su programa de aceleración. Vinieron a Barcelona, estuvimos con ellos, fue un periodo de aceleración muy intenso, pero también muy positivo, en el que aprendimos mucho también de su ecosistema y qué podemos hacer más con el Binance Smart Chain, que para nosotros también fue muy interesante. Nos han abierto puertas con inversores suyos, con gente que al final está muy metida en el mundo cripto y que obviamente son de primer nivel. Entonces, por ahí estuvo, la verdad es que fue un inicio de año brutal. Al mismo tiempo, nosotros estamos invertidos por Draper, que es uno de los mayores referentes del mundo de Bitcoin o de cripto del mundo, y organizaba su evento en San Francisco al que nos invitaron para, hacerle el pitch de cómo iba a ser el Votum del futuro y ver un poco el feedback de Tim Draper, de qué te parece y tal, ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue espectacular. Ya el evento en sí, porque es un evento en el que este señor, ¿no? que creo que son ya la cuarta generación de Venture Capitalists del Silicon Valley, pues bueno, cada año le da premios a los unicornios en los que ha invertido. Imagínate, tiene tantos unicornios que cada año va dando premios a este tipo de gente. Entonces, es como un referente y es un honor que analicen tu proyecto desde un punto de vista ya de, oye, nosotros invertimos, nos gustó, pero ahora, oye, esto cómo lo hacemos gigante, ¿no? Y bueno, le hicimos el pitch de lo que estábamos pensando que íbamos a hacer, cómo íbamos a dar la vuelta un poco a nuestra plataforma y convertirla más en una plataforma de desarrollo para atraer realmente millones de desarrolladores a este mundo. Y la verdad es que tuvimos muy buen feedback. Nos dio también un poco de azotes, ¿no? Como diciendo, oye, ¿habéis pensado en esto tenéis que darle caña y tal? Y nos vino fenomenal pues el poder tener ese feedback de un tío tan potente como Draper. Ahí nos volvimos de Silicon Valley. También tuvimos la oportunidad, porque hemos ganado un premio de EIT, que es como una agencia europea de innovación, para también un programa de aceleración en Silicon Valley. Así que aprovechamos el viaje también para poder hacer contactos allí. Y así es como empezamos el 2023, un poco súper subidos a la hora de decir, ostras, Binance, Silicon Valley, la leche. Era como, wow, a ver dónde nos lleva esto. Los deberes que nos trajimos es, oye, lo que estáis montando tiene mucho sentido, pero tenéis que montar
una comunidad alrededor de todo lo que estáis montando, porque es donde realmente va a tener el valor de toda esta plataforma que esperáis. Ahí es donde nos pusimos manos a la obra. O sea, la parte tecnológica la teníamos como bien controlada porque llevamos muchos años en esto, pero la parte de crear comunidad era algo que nosotros teníamos que empezar a hacer, y ahí es donde empezamos también con estas actividades que vinieron después del verano contigo y con más gente que estamos colaborando, ¿no? para crear esta mayor atención a lo que estamos montando. Y bueno, nos hemos metido en este lío de crear comunidad, de explicar muy bien el proyecto, de irnos a una plataforma tokenizada, preparar un lanzamiento de un token, explicar a influencers lo que hacemos de una manera mucho más sencilla para que también ellos se hagan un poco, vean y se ilusionen por el proyecto que tenemos entre manos. Y ahí vamos. Cosas que hemos hecho por el camino, pues ido colaborando con marcas potentes, pues no sé, Chupa Chups, Pricewaterhouse, o sea, cosas de ese estilo, es nuestro día a día. Pero lo gordo es lo que viene en 2024 con esta plataforma tokenizada, cientos de developers que nos están ya utilizando, no sé, un futuro que yo creo que muy brillante y con un mercado que también se alegra. Y eso también empieza a ser algo interesante también desde un punto de vista de salida de token para inversores, etcétera. Así que, bueno, un año intenso, muy de bear market al inicio, pero la verdad es que nosotros afortunadamente lo hemos notado y hemos tenido, pues bueno, creciendo el equipo, mil líos. La verdad es que está guay. Al final, Luis, habéis podido aprovechar cuando el mercado estaba bajista y quizás había toda esa sensación negativa, habéis podido aprovecharla para dedicar tiempo en construir justamente en lo que nos centrado este principio de 2023, que eso creo que es algo muy positivo que pocos proyectos o empresas remarcan y tiene mucha importancia. Cuando todo está un poco por el suelo, hay bear market, es quizás el mejor momento para empezar a construir y a dedicarle tiempo a crear esa comunidad y todo el esfuerzo por detrás. Sí, sí. Bueno, nosotros en este caso teníamos la suerte de que como nos habíamos dedicado mucho a lo que yo digo casos de uso reales y no solo al mundo ese más cripto de trading, especulación, teníamos la suerte de que al final el caso de uso real se ha seguido utilizando, porque ahí había un valor intrínseco, no un valor especulativo. Entonces, por ese lado, teníamos, por así decirlo, la fundación bien hecha y no ha desaparecido cierto negocio porque, bueno, cuando ha llegado el bear market ese negocio ya no existe. Entonces, por ese lado teníamos esa suerte, ¿no? Y por el otro lado también es que hemos visto que la industria se está focalizando más en intentar poner unas bases sólidas, precisamente porque ese bear market ayuda a hacer limpieza de ciertas cosas, de proponer, de apostar, de trabajar más esos casos de uso con un fundamento más real, ¿no? Que no solamente esté basado en la alegría del mercado, en la alegría del retail que mete dinero en cualquier cosa. Entonces, bueno, yo creo que como todo, hemos aprovechado bien el tiempo. El bear market a nosotros afortunadamente no nos ha afectado tanto por lo que te he dicho, pero sí ha sido un momento, además también yo creo que más genuino para explicar lo que hacemos y montar una comunidad alrededor de cosas que creemos que tiene un fundamento brutal, ¿no? Y yo creo que ahí hemos acertado el timing, pues porque para nosotros era cuando teníamos que hacerlo y el mercado yo creo que es cuando también pues está más receptivo a cosas de verdad, no a cosas oportunistas, por así decirlo. Y, perdona, ahí tenemos un poco una pequeña diferencia, que nos va un poco distinto el timing, pero ahí mencionabas, Luis, justamente eso, ¿no? La comunidad que hay detrás y este ecosistema Web3 y la prosperidad que viene en la industria. Y has mencionado antes ese énfasis y ese esfuerzo y dedicación en la comunidad de Votum que empezamos y ya tiene forma y cada vez son más los developers que quieren transformarse a Web3. Y con eso también un poco viene el lanzamiento que se ha podido escuchar un poquito del token de Votum. Y ahí quería entrar un poco cuáles son los objetivos, las metas de 2024 en Votum y para aquellos developers que nos estén escuchando o viendo luego el Building Web3 en diferido en Spotify, ¿en qué les puede utilizar, hacer servir ese token de este 2024? Pues sí, a ver, nosotros
venimos a solucionar un problema que es bastante intrínseco todavía al mundo del Web3. Y es que la adopción masiva que todo el mundo espera todavía es complicada de conseguir. Una de las cosas principales de por qué es difícil de conseguir, y obviamente hay muchos motivos, pero uno de ellos es que el hacer soluciones en Web3 es todavía bastante complejo. Para que te hagas un poco una idea de un poco del volumen del problema. Developers o programadores que sepan hacer soluciones con blockchain o que estén activos haciendo soluciones con blockchain están contados como unos 20.000. Esto estamos contando todos los protocolos, Ethereum, Solana, Cardano, hay como unos 20.000. Programadores en el mundo que trabajan programando y haciendo software hay 25 millones. Estamos intentando hacer soluciones masivas, pero solamente con un 0,1% de los programadores en activo que pueden crear esas soluciones. Nosotros en Botun lo que vemos es que para que haya esa adopción masiva tiene que pasar ese universo de programadores que saben hacer soluciones en Web3 del 0,1% al 10%, al 20%, como ha pasado con Internet cuando empezó a crecer, ¿no? Entonces, tenemos que atraer no a cientos o a miles de programadores, tenemos que atraer a millones de programadores. Si tenemos millones de programadores que saben cómo utilizar Web3, realmente vamos a tener un montón de soluciones de todo tipo que van a incorporar Web3 en sus aplicativos porque les añaden valor. Y ahí es en lo que estamos. Y la parte del token es una de las maneras que nosotros creemos que puede hacer una palanca brutal para esa adopción de developers, para que en vez de que sean cientos, sean miles y luego millones, de meterse en este mundo. Los developers a día de hoy, salvo pues, muchos de ellos, ¿no? O los programadores, como quieras llamarles, muchos de ellos participan en comunidades de open source, en el que el software es libre. Y una de las cosas que nosotros vemos es que son comunidades súper potentes para innovar. Realmente la gente allí crea un vínculo y hace cosas juntas, pero al final el nivel de recompensas que obtienen suelen ser básicamente reconocimiento social. Es decir, yo he hecho algo muy chulo en una comunidad de open source y la gente me conoce y el otro developer que me conoce saben que yo soy un crack, pero ahí se acaba el reconocimiento. Web3, con la tokenización, lo que permite es que a ese valor que yo he aportado reciba cierto valor también en función de los tokens que yo pueda tener gracias a eso. Y se pueden sincronizar esas cosas. Entonces, si yo soy un crack y se me va a reconocer, pero es que además en la pieza de código, la solución que yo he creado, cuando hacen transacciones en el blockchain con ellas, se puede hacer que una de esas parte pequeñita de esa transacción me vuelva otra vez a mí por crear ese contenido, ¿no? Por crear ese valor. Y ahí eso yo lo veo súper potente. Al final es juntar, aporto valor, genero valor, gano con ese valor aportado. Y eso es forever. O sea, al final, cuando está tokenizado y las cosas se cruzan y las transacciones existen en el blockchain, eso tiene un poder brutal. Entonces, yo creo que nuestro token en la plataforma va a mostrar cómo un developer puede ganar dinero cuando crea valor dentro del ecosistema de blockchain. Y eso yo creo que es algo que va a ser un incentivo brutal, ¿no? Para que aprendan, para que saquen nuevas soluciones, etcétera. Es un poco como la democratización al acceso de poder construir también en Web3, que eso no está limitado solo a algunos o a personas que están muy formadas. O sea, esto realmente es para cualquiera, descentralizado, y es un incentivo para que también animar a esa gente que es developer y desarrolladora en un ecosistema Web2 para unirse y transicionar junto con las herramientas de Botun hacia un desarrollo y una construcción en Web3. Por ahí también me gustaría, Luis, mencionarle a la gente que nos está escuchando y se está sintiendo identificada o quiere descubrir más. Primero de todo, os invitamos muchísimo a uniros a los ya múltiples desarrolladores que están dentro de nuestra comunidad, con lo que estamos compartiendo debajo en la descripción un enlace para acceder al Telegram de Botun y poder interactuar desde con el CTO de Botun, que a mí me parece estupendo, con todo el equipo de TX de Botun, con todos los demás desarrolladores que están utilizando las APIs, los CDKs o las plantillas ready to use de Botun. Si quieres descubrirlas también por tu propia cuenta, también puedes hacerlo visitando en botun.com. Ahí era un poquito ese paréntesis por si alguien se está sintiendo un poco identificado y quiere más. Es bienvenido, por supuesto, en esta comunidad que estamos, como bien decías al principio, ¿no? Estamos construyendo
y conjuntamente, junto con la comunidad, construyendo el ecosistema de Web3 de los próximos y futuros años. Correcto, sí, sí. Hablando Es que yo y les invito sobre todo a que se unan porque al final verán que hay mucha gente trabajando con interés y luego que tenemos unos expertos en la casa que les van a ahorrar mucho tiempo, en el sentido de que si se interesan por este mundo, cuando hacen una consulta va a haber alguno de los integrantes del equipo técnico que va a poder dar feedback inmediato y eso hace ganar mucho tiempo y hace la gente se ponga, bueno, yo creo que se avanza muchísimo. además, también de cara a 2024 se está hablando mucho, Luis, de cómo el ecosistema quizás está shifteando hacia algo quizás no tan utópico o no tan lanzado, ¿no? Vemos muchos protocolos que ya quizás no te están requiriendo que te crees una billetera Web3 únicamente, tú solo, en la que te tienes que guardar las 12 palabras, si no, no puedes utilizar los servicios de la plataforma, sino que ya se está hablando de un Web 2.5, en la que habrá un poco esas cuentas y esta abstracción de wallets por detrás. Un poco desde tu punto de vista, Luis, y sin tener tanto en consideración que al final Botum permite esas herramientas y esa entrada al ecosistema Web3, ¿cómo crees, qué escenario Web3 nos depara 2024? ¿Qué desafíos vamos a tener que enfrentarnos? A ver, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Al final se está viendo que esto que empezaba como algo muy técnico o que tenías que tener mucho conocimiento, si queremos que realmente esto tenga un impacto mucho más global, se tiene que hacer mucho más fácil. El hacerlo mucho más fácil implica, pues obviamente, que esa experiencia de usuario a la que ya está habituado cualquiera, pues que se replique en este entorno de Web3. Y ya hay muchas iniciativas que se están haciendo pues para lo que tú estás diciendo, ¿no? Para no tener que guardarte esas 12 palabras, extracción de cuentas. Yo creo que por ahí se va por buen camino. Lo que yo espero ver, y creo que va a suceder de una manera también muy rápida, y a lo mejor aquí nos sorprende hasta la velocidad de ello, es que en muchas de las iniciativas que veíamos anteriormente siempre había como una pregunta a lo lejos que decía, bueno, ya, pero es que esto todavía no está regulado. O sea, la regulación parecía que para ciertas empresas, sobre todo la empresa tradicional, decía, ya, pero es que esto quizás no lo puedo hacer, quizás esto me interesa mucho, pero tal. O sea, lo que ha cambiado de una manera brutal en este año y medio de bear market, por un lado es que yo creo que ya empieza a haber regulación sólida con la que la gente tiene un marco de referencia muy claro de qué puede hacer, qué no puede hacer y tal. Y eso va a permitir que muchas de esas empresas que estaban, por así decirlo, mirándolo interesadas pero sin atreverse a dar el salto, den el salto y empiecen a decir, oye, esto ya sé cómo jugar, porque ahora ya sé lo que le tengo que explicar a mis accionistas, ya sé cómo impacta a mis clientes, ya tengo un marco de juego claro y en Europa ya está, o sea, fijado. Luego hay otras jurisdicciones que todavía no se sabe muy bien, ¿no? Pero yo creo que por el peso que tiene Europa va a ser la que va a marcar un poco la pauta para las otras geografías, con lo cual, por ese lado, fenomenal. Veremos que van a entrar bancos, veremos que van a entrar entidades de toda la vida a jugar en esto y eso va a facilitar la adopción, yo creo que de manera brutal. Y luego la segunda parte que ha cambiado también mucho es que ahora la gente entiende lo que es un token. O sea, nosotros hablamos de cripto, ¿no? O de criptomonedas, pero al final son tokens digitales. Pero eso de la tokenización, que la gente aprendió lo que era gracias a la burbuja de los NFTs, ¿no? Del non-fungible token, el NFT, tal. Pero bueno, lo que es el concepto de token y tokenización, también la gente lo ha entendido, que es la representación de un activo, tal. Entonces, esa parte yo creo que es brutal porque te permite hacer 1000 cosas dentro de lo que es el universo, tanto digital como financiero, como de otro tipo de ámbitos en los que la tecnología tiene un impacto. Entonces, vamos a ver un montón de tokenizaciones. Y esas tokenizaciones nos van a sorprender, pero si tienen sentido real, de valor y tal, pues tendrán sentido de negocio y ahí empezaremos a ver un montón de soluciones. Y yo creo que esos dos cambios van a hacer
que junto con lo que ha quedado en evidencia, que es lo que decías tú, ¿no? La parte de experiencia de usuario tiene que ser más fácil porque si no mi madre no lo va a poder utilizar. Esa parte yo creo que estaba clara. Pero esas otras dos, en el que el negocio ya entiende qué es una tokenización y cómo utilizarla, y luego, por otro lado, que ya tienen las reglas del juego porque la regulación ya está marcada, yo creo que esto va a ser un tiro. Y si a eso le unimos el bull run porque llega Bitcoin y ya sabes que cuando Bitcoin se alegra, todo esto tal, pues yo creo que 2024-2025 va a ser un sprint de buenas noticias. Eso es lo que espero. Pues imagínate, porque si ya solemos decir que este ecosistema va muy rápido y probablemente hemos avanzado mucho en un 2023 con un mercado más bajista, imagínate cuando realmente todas estas estrellas se alineen y creemos ahí un desarrollo tecnológico aún más disruptor e innovador como el que viene ofreciendo ya blockchain. Va a ser un tiro. Esto va a ser, vamos, gordo, sí. Sí, sí. Para finalizar, Luis, y perdona porque tenemos un poco de retraso en la conexión, entonces no sé si en algún momento te piso las palabras. Siempre todos, y más en el mundo de corporación, una lectura también de las cosas que hemos hecho bien y las cosas que también un poco se pueden mejorar de cara al próximo año. ¿Cuál crees que ha sido una de las cosas que mejor ha podido desarrollar un trabajo, un mérito que ha hecho Botun este 2023? Y también quizás un poco cuáles pueden ser esas secciones o esos puntos en los que nos vamos a enfocar más y vamos a trabajar más fuertemente de cara a 2024. Pues muy buena pregunta. Esto es un poco un examen. Yo creo que en la parte técnica estoy súper orgulloso. O sea, la plataforma que tenemos en estos momentos, y lo digo con orgullo y humildad, creo que es de lo mejor que hay ahí fuera. O sea, podemos competir con cualquier plataforma de desarrollo y creo que en muchas cosas somos literalmente muy superiores, sobre todo en la parte más core de poder desplegar contratos, interactuar de manera sencilla con la blockchain, que es lo que necesitan nuestros desarrolladores más de Web 2 a los que queremos atraer. Con lo cual, en la parte técnica creo que hemos hecho un trabajo espectacular y invito a todos los que sean curiosos que se metan y trasteen y lo miren, porque la verdad es que creo que está muy bien lo que hemos construido, ¿no? En la parte de deberes y focalización, yo creo que nuestra asignatura pendiente, y ya hemos empezado, pero obviamente es algo que tenemos que trabajar, es en la globalización de Botun. O sea, en la parte de comunidad hispana, pues somos muy conocidos, sobre todo en España, obviamente, porque estamos aquí. Pero bueno, creo que nosotros somos una empresa de rango global o de aspiraciones globales y tenemos que explotar mucho más nuestros canales de comunicación pues en inglés para que se nos conozca pues por todo el mundo y para que nuestra tecnología, que al final es agnóstica al país y agnóstica a quien lo vaya a utilizar, nos pueda utilizar, ¿no? Que haya programadores de cualquier sitio del mundo que se sientan identificados con el proyecto, que vean que hay un canal de apoyo para ellos también en inglés para que se puedan hacer sus desarrollos y que luego la comunidad sea esa comunidad global, ¿no? Que tiene ciertos protocolos ya de entidad que obviamente pues ya no hablas de que tienen ciertas personas en un país, sino que sabes que es una comunidad global. Y eso es yo creo que a lo que aspiramos y en lo que nos tenemos que focalizar en este año 2024. Vamos a compartir para todos aquellos que sean desarrolladores tanto en Web 2 como en Web 3 nuestros enlaces, nuestras redes sociales y también sobre todo el foco donde nace nuestra comunidad, que es Telegram, sin lugar a duda, para que podáis acceder, podáis trastear un poquito, descubrir un poco lo que hacemos en Botun y también en nuestra página botun.com también vais a poder utilizar de manera gratuita unas APIs para que pongáis en práctica todo esto que estamos hablando. No solo la simple teoría, sino poder acceder a las APIs y las herramientas que solucionan problemas blockchain para que podáis aplicarlos vosotros mismos. Con lo que eso también lo compartiremos debajo en la descripción y, por supuesto, en muy acorde con lo que dice Luis, estamos ansiosos para seguir creciendo la comunidad y llegar a muchos más otros países, con lo que sería un placer también contar con más usuarios y todos sois bienvenidos.
Luis, creo que un poco hemos podido resumir 2023 y las cosas que han ido sucediendo, que al final, al principio lo decíamos, ¿no? Necesitamos hasta un papel y un boli para anotar todo lo que hemos ido haciendo, porque el tiempo pasa rápido y se hacen muchas cosas y más en este ecosistema. Y también hemos podido conocer lo que está por venir en 2024 en la comunidad de Botun, tanto en su comunidad y en el crecimiento de esta globalmente, como del propio token para incentivar y crear una economía y un mercado real en torno a nuestra comunidad. Te agradezco mucho que te hayas pasado de nuevo por aquí, Luis, y me encantará que de cara a 2024 podamos seguir haciendo algunos Building Web 3 dentro del tiempo libre que puedas sacar. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias, Luis. A los demás nos vemos en la semana que viene con más programas, con más Building Web 3 para toda nuestra comunidad. Hasta entonces, os invitamos a entrar en nuestro canal, a seguirnos y a estar atentos a más contenido Web 3 para todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima semana. Chao, chao.